en la capacitación y desarrollo del ministerio educativo a la iglesia local. Y puse un título ahí, Edificando en Amor el Cuerpo de Cristo. Esto es la parte romántica del trabajo educativo de la iglesia, hermanos, que hay que edificar en amor. Y es algo bonito, algo que nos edifica también a nosotros como maestros. Yo estoy viéndolos a ustedes como maestros dentro de la iglesia local. Y por eso le puse este título, Edificando en Amor el cuerpo de Cristo. No me avanza, Maribel, voy a tener que dejar de ampliarlo porque no me avanza Tal vez se deba a lo lento de la computadora, pero si quieres inténtalo nuevamente. Ok. Voy a ponerlo así, no sé si así lo vean, porque así sí puedo moverlo. Si no se amplía, ¿sí lo alcanzan a ver, Maribel? Sí, los que tenemos computadoras sí, espero que los del celular también lo puedan hacer. Si hay algún comentario, hermanos, disculpen, pongan por favor ahí en el chat para poder saber cuál es el seguimiento. Ok, hay una introducción. La tarea de enseñar es una orden que Dios nos da en la palabra con respecto a este trabajo de enseñar. Es una actividad que tenemos que realizar con prontitud y eficacia. La palabra del Señor en todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento hay citas bíblicas, porciones bíblicas, hermanos, que enfatizan y que nos dan a conocer la necesidad de dedicarnos a ese trabajo de la enseñanza. En el Antiguo Testamento lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9, que habla acerca de cómo debemos de poner atención a los mandamientos y a las enseñanzas que Dios da al pueblo para que se instruya, para que se pueda aprender estas nuevas generaciones de lo que era la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos lo que es la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones, donde tenemos que ir a enseñarles y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha dejado. Entonces, estos textos bíblicos y otras citas bíblicas como Efesios 4:11, que es lo que estuvimos leyendo al 13, como también Tito capítulo 2, que habla acerca, hermanos, de una manera de cómo instruir a la iglesia y formarla, nos dan luz de que la iglesia debe de darse a la tarea de enseñar, debe darse la tarea de lo que es el trabajo educativo para que el pueblo de Dios sea formado y pueda ser instruido. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la iglesia de generación a generación se pueda transmitir este mensaje, este evangelio, y es a través de la labor, del trabajo del maestro en el que está basado o está sentado esta labor y este hermoso trabajo de poder transmitir. Pablo propone, como lo dije en Efesios y también en Tito, que da una enseñanza integral y formal. Se establecen los aspectos que construyen, hermanos, el programa educativo de la iglesia. El enseñar, igual que otros ministerios, se le reconoce como una de las tareas principales dentro de la iglesia. Y debemos de nosotros, hermanos, como lo decía Pablo en Timoteo, enseñarle a hombres idóneos para que estos también a su vez enseñen a otros. Esto es parte del plan de Dios, esto es parte del trabajo de la iglesia que debemos de ir instruyendo de generación a generación para que el evangelio sea transmitido. Y la palabra del Señor nos habla de la tarea de formar la iglesia. Hay que edificar la iglesia. Dice el versículo 13 de Efesios 4:11 que leímos hasta el 13, dice que los ministerios, los dones, los talentos fueron dados a la iglesia con el fin de edificar, con el fin de que los santos sean edificados. Dice el verso 13 que lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, habla de poner esos cimientos de la doctrina y después ir poniendo la estructura
Y este es trabajo del maestro. Nosotros tenemos que ir formando, tenemos que ir edificando a la iglesia con la doctrina, con la sana doctrina, con los principios, con las leyes que Dios ha dejado en su palabra y que la iglesia debe de ser formada. Y ese es trabajo suyo y mío, hermanos, dentro de la iglesia, de formar y edificar la iglesia. Ahora, para nosotros dedicarnos a este hermoso ministerio dentro de la iglesia, debemos de entender y de conocer cómo Dios en su palabra o a través de la historia bíblica nos ha dado modelos que nos enseñen y que nos marcan una pauta que a nosotros podamos seguir también para educar dentro de la iglesia. Hay unos modelos educativos en la Biblia y entre los modelos está la educación judía. La educación judía nos habla el Antiguo Testamento de pasajes que consideran la confesión de fe del pueblo de Israel. Y eso está basada en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, es lo que se le conoce como el Shema, que si quiere significa escuchar. En estas palabras les dieron a los hebreos cómo transmitir a sus hijos de generaciones a generaciones o generaciones posteriores lo que Jehová había hecho por ellos. Si se acuerdan, Deuteronomio capítulo 6 empieza y dice la palabra, escucha, oh Israel, Jehová uno es. Y ese es basado, más adelante dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te enseño hoy las enseñarás cuando te acuestes, les enseñarás a tus hijos cuando vayas en el camino. Este es lo que la ley de Dios le establecía en el antiguo tiempo, en la educación judía, que se debía de transmitir, hermanos. Y por eso es lo que le llaman el Shema. Fue la base del sistema educacional de los judíos, que les enseñó a los israelitas que la educación religiosa se transmite en el hogar, de padres a hijos. Esta era la primera institución educativa del pueblo judío, en los hogares. Después, el segundo institución educativa del pueblo judío era las escuelas, que a veces lo hacían en las sinagogas, o también se podía transmitir la enseñanza en la casa de los maestros. La enseñanza judía era enteramente una instrucción oral. El aprendizaje fue a través de repetición y de memorización. También hay, aparte de Deuteronomio, hay pasajes paralelos que hablan acerca de esto, como en Levítico y como en Números. En Números habla al pueblo de Israel y les dice que debían hacerse franjas en sus vestiduras y ponerse unos cordones color azul, donde eso les servían a ellos como un medio de memorizar o de recordar la ley que Dios les había dado. Este era algo tan importante para el pueblo y para Dios, que el pueblo tuviera en su corazón y en su mente la enseñanza de la ley, la necesidad de poder saber lo que Dios había hecho por ellos. Había prácticas educacionales en el hogar, y el más interesante fue el mezuzá, que era una caja cilíndrica que se ponía a la puerta de los hogares, donde los padres o los que entraban y salían a la casa tenían que poner sus manos sobre esa caja cilíndrica y luego tenían que besar su dedo y hacer una bendición. Y esta práctica la hacían los adultos, también los niños, pero cuando los niños preguntaran a qué significaba esta costumbre, esta práctica, se presentaba la oportunidad para que ellos transmitieran a sus hijos la enseñanza, la ley de lo que Dios había hecho por ellos. Y así empezaba la educación de la ley y de la tradición de su pueblo a través de estas maneras, de estas tradiciones que ellos tenían como pueblo judío, para transmitir de generación a generación lo que era la ley de Dios, lo que Dios había dejado. Y ese modelo bíblico, hermanos, esa escuela judía nos enseña a nosotros a conocer el corazón de Dios, del deseo y el propósito de Dios, de que aunque las generaciones pasen y pasen, esta palabra que Dios ha dado debe de ser enseñada. Y eran primero el hogar y luego los maestros formar parte de este proyecto de Dios. Amén. Tenemos otro modelo en la palabra que es nuestro gran modelo y que no podemos pasar por alto, el modelo de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús fue maestro por excelencia. La Biblia lo habla así. La Biblia habla ejemplos de cómo Jesús enseñaba. Jesús enseñaba con éxito. Era un maestro excelente. Tenía cualidades didácticas, hermanos, pedagógicas para poder presentar su clase, y nosotros aprendemos de él porque fue el primer gran maestro cristiano, y todos aquellos hermanos que compartimos esta responsabilidad de fe debemos hacer este servicio de trabajo de enseñar como Jesús lo hizo, con amor y compasión también. Jesús enseñó, su forma de enseñanza, hermanos, era una enseñanza sencilla y profunda a la vez. Él tenía un estilo que empleaba mucho simbolismo al momento de enseñar, pero era una forma de enseñar fresca y directa. Y él tenía técnicas que utilizaba para enseñar. Y esas técnicas podríamos mencionar las que aquí les estoy presentando en este PowerPoint. Jesús comenzaba con el contexto del alumno. Una de las cosas que nosotros podemos aprender de Jesús al momento de enseñar, hermanos, es que él consideraba qué era lo que rodeaba al alumno para tomar en cuenta, hermanos, eso para poder a partir de ahí su enseñanza. Jesús hablaba de barcos, de peces, de agua, de vino, de higueras, de semillas, según el contexto donde sus alumnos estaban, porque él sabía que el aprendizaje eficaz radicaba, hermanos, en lo que sus aprendices ya conocían. Es lo que nosotros le conocemos, lo nuevo por lo ya conocido. Y hay citas bíblicas que nos lo hablan, como en la parábola del sembrador, en la parábola de las 10 vírgenes o la parábola de los talentos, que Jesús aprovechaba el ambiente, el contexto que había alrededor del alumno para poder enseñar. Entonces, eso me da luz a mí como maestro para poder conocer la forma en que Jesús enseñaba y que me puede ser útil también a mí. Otra técnica que Jesús utilizaba era permitir que sus alumnos descubrieran la verdad por sí mismos. Esto es algo importante que yo lo debo de considerar al momento de enseñar también. Jesús aprovechaba estos momentos para enseñar y veía que el aprendizaje por el descubrimiento era algo importante y que iba a traer en la vida de sus alumnos algo que no se les iba a olvidar fácilmente. Las personas aprenden mejor cuando descubren por sí mismos las respuestas. Me acuerdo aquella ocasión cuando Jesús anduvo sobre el mar y que los discípulos estaban ahí en la barca, estaban asustados con temor, y Jesús le da la oportunidad a Pedro y le dice, ven, camina también sobre el mar igual que yo. Y ella empezó a caminar y pudo ver, hermanos, la oportunidad de que Dios, Jesús tenía el poder para hacerlo llevar hasta él con poder y con autoridad. Cuando Jesús les hace la pregunta a los discípulos aquella vez, ¿quién dices vosotros que soy yo? Y Pedro responde y da la respuesta. Estas son oportunidades donde el alumno, con la capacidad que tiene, con la gracia de parte del Señor para poder entender las cosas, descubre por sí mismo la verdad. Y Jesús era partidario de eso. Él aprovechaba y daba la oportunidad que el alumno pudiera llegar a esa verdad. Esa es una técnica buena que nosotros también podemos imitar de nuestro Señor. Otra técnica que Jesús utilizaba era aprovechar los momentos aptos para enseñar. Jesús sabía cuándo sus estudiantes estaban listos para aprender. Cuando observaba a las personas participando en una actividad cautivante, sabían que estaban listos para aprender y aprovechaba la oportunidad. Cuando aquella mujer llegó, cuando él estaba en casa de Simón y que llegó y empezó a enjugar sus pies con lágrimas, ¿se acuerdan de ese momento, hermanos? Simón le decía, si Jesús conociera a la mujer que lo está tocando. Y fue un momento oportuno para enseñarle a Simón lo importante que era el perdón y cuánto amaba aquel que era perdonado más de sus pecados. Esta es una oportunidad que Jesús vio para enseñar a este hombre sobre lo importante del amor y de poder corresponder al perdón de Dios. Estos son tiempos importantes que Jesús utilizaba, hermanos, para enseñar. Otra técnica que Jesús utilizaba era proveer a los estudiantes la oportunidad de participar de practicar lo aprendido.
Esto era algo que es importante para la vida del trabajo educativo, hermanos, cuando nosotros vemos que el alumno puede ejercitar o puede poner por obra la verdad que nosotros les hemos enseñado. Y Jesús daba esta oportunidad. Es una técnica importante y que Jesús la utilizaba. Este es un modelo que nos da luz a nosotros en el trabajo educativo de la iglesia. Si Dios en el antiguo tiempo dio métodos, dio formas, estableció técnicas para que el pueblo se pudiera memorizar, pudiera recordar, pudiera aprender la ley de Dios. Si en el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Jesús como maestro, de que le daba la oportunidad, daba el tiempo, hermanos, para enseñar. Porque Jesús dijo de sí mismo en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor y decid bien porque lo soy. Eso, hermanos, nos da a nosotros una garantía, una seguridad como maestros y como iglesia local de que el camino de la enseñanza, el camino de la instrucción es un camino seguro para la transmisión del evangelio, para que la iglesia sea edificada, para que las creyentes sean maduros espiritualmente, para formar discípulos. ¿Está bien, hermano? Es por eso que yo quise empezar con estos modelos para que nosotros entendamos que es un buen camino. Es buen camino el trabajo de la enseñanza y de educar. Yo recuerdo cuando di clases a los muchachos sobre pedagogía en el instituto, aparte que era pedagogía, que no era una materia bíblica y que era las últimas horas de clase, yo ya veía a los muchachos cansados, que no les gustaba la pedagogía, que ellos querían profecía, querían conocer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todos esos temas para ellos eran fascinantes, pero pedagogía como que no les llamaba mucho la atención, hermano. Yo luchaba, yo iba como contracorriente. Tuve que orar al Señor y yo le dije, Señor, enséñame, dime a mí que el trabajar en el aspecto educativo es importante. Si tú me dices que es importante, yo en el nombre del Señor lo voy a seguir haciendo. Y el Señor tuvo que tratar primero conmigo, hermanos, como maestra, y el Señor me hizo ver que eso era importante. Y hermanos, y aún contracorriente, yo tuve que trabajar porque yo tenía conocimiento y tenía la convicción de que eso era lo que el Señor quería y lo que los muchachos de Instituto Bíblico necesitaban. Así que esta noche, hermanos, esta es la convicción nuestra para trabajar en el ámbito educativo en la iglesia, porque hay una historia, hay un legado bíblico que me enseña a mí que yo debo de hacer esto, porque esto es importante. Si es importante para Dios, tiene que ser importante para mí como maestro y también como iglesia. Amén. Ahora, en base a esto, como iglesia local, si yo ya tengo una orden, porque la palabra del Señor me enseña a mí en Mateo 28, que yo debo de enseñar, de hacer discípulos, tengo que obedecer. ¿Cómo le hago yo para ejercitar o para poner en marcha el trabajo educativo en la iglesia? ¿Cómo le hago yo para ser efectiva en esta área en el que Dios me está enviando a mí para trabajar? Entonces, hermanos, en base a lo que ya está establecido en la palabra, ahora vamos a trabajar. Amén. Ahora, ¿cómo desarrollo yo un trabajo educativo dentro de la iglesia? Ahora sí, esto es la cuestión de lo que ya Dios me dijo, ahora yo tengo que actuar. Amén. Desarrollo del trabajo educativo en la iglesia. Puntos a considerar. Si yo quisiera abrirles el micrófono, hermanos, pero no, yo sé que no manejo el tiempo, pero miren, ¿cuántos de nuestras iglesias contamos nosotros con un ministerio de educación cristiana? ¿Cuántos tienen en su iglesia formado el ministerio de educación cristiana? Si su iglesia está formado, gloria al Señor. Eso le aplaudo yo. Aplaudo a su iglesia, aplaudo al ministerio. En dado caso, en su iglesia todavía no se establece un ministerio de educación cristiana, esto le va a servir a usted para que usted empiece a formar, para que usted empiece a proponer, para que usted se empiece a involucrar en esta área.
los puntos que yo debo de considerar, si yo ya tiene un ministerio educativo en su iglesia, también verifique que estos aspectos sean considerados. Número 1, la organización. Yo tengo que organizarme. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. El ministerio, los dones, los talentos que Dios dio, tienen un propósito, tienen un proyecto de parte de Dios para realizarse, que es perfeccionar a los santos, que es, dice que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso merece, hermanos, que nosotros le demos el tiempo a organizar. La organización, hermanos, es algo que asegura el buen resultado del proyecto y del trabajo. Debemos de organizar bien este ministerio dentro de la iglesia, porque la iglesia a través del ministerio educativo va a ser edificada, va a ser reforzada y va a ser madurada. Entonces necesitamos organizar, necesitamos ver cómo vamos a hacerle para que en la iglesia este trabajo tan importante como es el enseñar se desarrolle dentro de la iglesia. Debemos de pedirle a la dirección, al Espíritu Santo, para poder organizar este trabajo, hermanos, para poder dar la instrucción al pueblo. Y sabemos que cuando algo está bien organizado, hermano, generalmente hay más probabilidades que nosotros tengamos éxito. Así que se debe utilizar como otro, que lo que es la organización para hacerlo lo más fácil y eficiente nuestro trabajo educacional dentro de la iglesia. Así que organícelo. Cómo voy a presentar, cómo va a estar el ministerio, cómo va a participar, todo lo que es el trabajo que se va a realizar dentro de la iglesia. Cuando yo estoy organizando, entonces también debo de pensar en el personal. ¿Quién es las personas que van a participar? El equipo de confianza que va a participar dentro del proyecto educativo de la iglesia. Estas personas son aquellas personas a que la iglesia y el pastor puedan confiar en ellas. Son personas, hermanos, que tengan capacidad para ejercer este trabajo, esta función, que sean responsables, que tengan un alto nivel de compromiso y madurez espiritual, porque ellos son los que van a trabajar en esta área tan importante como la educación. Que sean sensibles, tengan aparte, que sean apoyados con un equipo de trabajo, como es un secretario, una secretaria, un tesorero, tesorera, el cuerpo docente, los que son los maestros y sus auxiliares. Entonces, el equipo es bien importante, hermanos, porque ellos son los que van a llevar a cabo, son los que van a poner en práctica el trabajo educativo dentro de la iglesia. Es por eso que hay que considerarlos, hay que orar por ellos, hay que pedirle al Señor gracia, hay que pedirle al Señor dirección para escoger a las personas apropiadas para este hermoso trabajo. Amén. En el trabajo de organizar, aparte de pensar también en el personal, tengo que buscar las áreas donde yo voy a impartir la educación dentro de la iglesia. Hay diferentes áreas dentro de la iglesia que nos pueden apoyar o que pueden ser identificadas para poder, hermanos, presentar el trabajo educativo dentro de la iglesia. Puede ser, como ejemplo, la escuela dominical. A veces cargamos toda la responsabilidad educativa, hermanos, a la escuela dominical, porque pensamos que con esa medio es el único en que la iglesia puede ser edificada, pero puede haber otras instituciones, puede haber otros medios en el que nosotros podamos dar enseñanza dentro de la iglesia. Puede ser el curso prebautismal, la escuela de liderazgo, grupos de estudios bíblicos, hermanos. Esos son instituciones o áreas donde yo puedo trabajar. En el ministerio infantil, en grupos de nuevos convertidos, diferentes áreas. Yo no sé qué áreas pueden manejar en su iglesia, pero si no tienen alguna, implementa, hermano, para poder respaldar el trabajo de la escuela dominical y sea más edificante o mayor probabilidad de aprendizaje y de enseñanza dentro de la iglesia. Ahora, hay iglesias que ya las clases no las tienen en domingo, las tienen entre semana,
que sean clases, hermano, pero que ayuden y que estén dentro de este cuerpo, de este ministerio de educación cristiana dentro de la iglesia, para que la iglesia sea instruida, sea enseñada. Amén. Si me quiere poner ahí en el chat, por favor, qué áreas o qué instituciones tienen ustedes en su iglesia donde imparten enseñanza bíblica a la iglesia. Pónganme ahí, hermanos, en el chat para yo conocer y ver qué instituciones tienen, aparte de la escuela dominical, que ayuda a fomentar el crecimiento, la madurez y el avance dentro de la iglesia. Todos los proyectos que usted organice, hermanos, que seminarios, capacitación para maestros de escuela dominical, capacitación para la escuela bíblica, de vacaciones, todo lo que se programe, todo fomenta y ayuda para que la iglesia sea una iglesia preparada y capacitada. Amén. Y Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ser competentes, como nos dice el tema de nuestro proyecto de esta clase, de ser competentes para capacitar. Eso es importante dentro de la iglesia. Amén. Carmen, nos están poniendo que misioneritas, exploradores, la EBDB. Eso está muy bien. Organice, hermanos. Esos son a veces son sociedades, algunos son departamentos. Todo lo que usted programe extra, por ejemplo, vuelvo a repetir, pueden ser seminarios sobre profecía, si puede ser escuela de evangelismo, cómo evangelizar, si usted quiere hablar acerca de un curso de capacitación para los maestros locales, sobre estudio de matrimonio se están escribiendo también. Amén, eso es importantísimo, hermano. Inclusive, hermano, si quiere dar un seminario para tesoreros de la iglesia local, usted está formando a la iglesia. Usted está enseñando y eso es importante. Así que el Ministerio de Educación Cristiana tiene que ampliar la visión, tiene que abrir la mirada de tal manera que usted pueda capacitar a la iglesia en todos los ámbitos y todas las áreas. Porque en el Departamento de Educación Cristiana se asienta el compromiso, hermano, de la edificación de la iglesia. Así que piense en las diferentes áreas y eso es muy importante. Yo los felicito y espero y deseo en el Señor que si en dado caso todavía no tiene organizada conforme a lo que es el Ministerio de Educación Cristiana dentro de la iglesia, que lo empiece a hacer, hermano, que hable, que si usted es pastor o si no es líder de la iglesia, propóngale a su pastor, promueva algo para que usted pueda ponerlo en práctica. Para personas con discapacidad o en salud. Qué bendiciones. Amén, hermanos. Es para las mujeres que están solas, las viudas. Oiga, hay mucho campo, hermano. Todos necesitamos ser formados a través de la palabra. Y hay un campo hermoso para nosotros como maestros. Así que no tenemos excusa para poder decir que no hay nada que hacer. Hay mucho trabajo y espero en el Señor que la iglesia podamos estar a la altura, hermano, de la necesidad y podamos formar. Dice la palabra que dice que fue instituido esto a fin de perfeccionar a los santos, de edificar el cuerpo de Cristo. Que eso se quede, hermano, como un reto para nuestro corazón como maestros que somos, que tenemos una demanda de parte del Señor, que Dios nos ha hecho maestros para trabajar en eso y debemos de cumplir y obedecer la demanda del Señor. Amén. Ahora, yo ya entendí que hay un fundamento, que hay una base, que ya la Biblia me enseña a mí que el trabajo educativo hay que hacerlo. Ya hablamos que la iglesia debe de estar establecido un programa educativo bien organizado para poder avanzar y que yo formo parte de ese ministerio. Ahora, yo como maestro, ¿cómo le hago para ser más efectiva en este trabajo? ¿Cómo le hago yo para poder obedecer y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Acuérdense que yo les dije que yo los iba a tratar a ustedes como maestros, así que yo los estoy hablando así. Capacitando a nuestros maestros, somos competentes y yo debo de capacitar a nuestros maestros.
Primero, para hablar de un maestro, tengo que hablar de lo importante que es la persona y la función didáctica del maestro. Yo tengo que empezar entendiendo que la enseñanza es un llamado que Dios hace a nosotros. Él nos ha llamado por su buena voluntad, ha visto en usted y en mí la posibilidad y nos ha dado la gracia de poder cumplir y ser efectivos en esa área. Jesús dice en Juan 15:16, porque no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vosotros vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el enseñar es un llamado de parte de Dios. Tenemos como maestros un sentido de compromiso ante ese llamado que nos insta a cumplirlo con pasión y con amor. Mira, hermano, si usted no trabaja o no hace la obra del Señor con pasión y con amor, le va a hacer una carga, le va a batallar, lo va a hacer y no le va a causar mayor satisfacción más que cumplir un compromiso. Pero cuando se hace con pasión y con amor, hermanos, da un gozo, un gusto, una satisfacción plena de que es Dios el que está en por medio y que yo estoy obedeciendo a ese llamado que el Señor ha hecho a nuestra vida. La necesidad que nos impone el llamado es cumplir con nuestra labor de enseñar, hacer lo mejor para el Señor, honrar nuestro ministerio y guardar nuestra dignidad como maestros. Qué tremendo, hermano. Yo tengo que tener el conocimiento y la conciencia que Dios en su misericordia me escogió a mí para hacer esta labor. Y yo tengo que hacerlo de la mejor manera para honrar a Dios y debo de honrar el ministerio que el Señor puso en mi corazón y en la vida suya. Y no solamente eso, sino que tengo que guardar la dignidad como maestro. Pero mire, yo tengo que tener la seguridad en mí como maestro, como maestra, que estoy haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que esforzarme, tengo que capacitarme, tengo que prepararme, porque yo debo de honrar el ministerio que Dios puso en mi corazón y en mi vida. Entonces, ese llamado me forza a mí para poder honrar a Dios. Pablo decía, el apóstol, yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Oiga, yo sentía como que cada vez que leo esa palabra, como que se le llena la boca a Pablo de decir, honro mi ministerio. Es el sentir que debe haber en nuestro corazón. Yo enseño porque honro lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo enseño porque lo hago con todo corazón, lo hago con pasión y con amor porque tengo un ejemplo que ha sido Cristo el que me enseña y me orilla a hacerlo. Entonces yo tengo que entender que el enseñar en la iglesia, hermanos, es un llamado que Dios me ha hecho. Espero en el Señor y deseo en el Espíritu Santo que usted entienda lo que yo le estoy hablando esta noche. Porque hacer las cosas por hacerlas, hermanos, es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que tenga una enseñanza, una carrera. Ay, qué fea yo, hermanos. Cualquiera que tenga la habilidad de hablar, hermano, puede hacerlo. ¿Me entiende? Pero el llamado es algo que va más allá, que es la obra de Dios en ustedes, Dios tratando con su vida, Dios moviéndolo, capacitándolo, para que usted, aunque no tenga estudio, el Señor empieza a formar en usted un ministerio, un talento, un don, y lo capacita para hacerlo. Eso es lo que hay que empezar como capacitación para maestros. El llamado, el enseñar es un llamado de parte del Señor. Una ocasión, a ver si no me tardo mucho. ¿Cómo voy, Maribel? Ya, ¿verdad? Quedan 8 minutos, ya con todo y pregunta. Entonces no les cuento. Ahora vamos. La preparación del maestro, hay que definir mi tarea. ¿Yo qué tengo que hacer? Enseñar. Enseñar es permitir que el aprendizaje ocurra. Es facilitarlo, es motivarlo, es aumentarlo, lograr que pase. Enseñar es ayudar a otros a aprender.
Esa es mi tarea, yo tengo que definir. Yo tengo que, ya entendí el llamado, ya lo entendí, ahora estoy en práctica. ¿Qué voy a hacer? Voy a enseñar. Es enseñar, a ayudar a otros a aprender, a promover, a dar la oportunidad que pase el aprendizaje. Y yo tengo que estar en esa preparación. ¿Cómo puedo enseñar de la mejor manera? Primero, conocer el contenido que vamos a impartir. Como maestros cristianos, hermanos, la Biblia es nuestro libro de texto. Y yo debo de conocerla, yo debo de estudiar el contenido, yo debo de dominarlo, debo de vivirlo, porque ese es lo contenido, eso es lo que Dios me ha puesto en mis manos para yo enseñar. Entonces, la preparación del maestro principia en conocer el contenido que yo voy a impartir. Si yo no domino, si yo no entiendo lo que yo voy a enseñarle a otros, imagínense, hermano, vamos a caer en la enseñanza tradicional del tiempo del fariseo, enseñar lo que ellos mismos no entendían o llevar cargas que ellos mismos no podían llevar. Entonces, estamos llegando a una forma tradicional de enseñar. Así que lo primero que el maestro debe de aprender o debe de capacitarse es conocer el contenido que va a impartir. Número 2, el plan del maestro de cada lección es indispensable. Usted como maestro tiene que realizar un plan de clase. No puede presentarse a dar clases si no ha organizado con tiempo el plan de lo que va a realizar dentro del salón de clase o en la enseñanza que usted vaya a impartir. Es importante el plan, hermanos, porque ese plan nos va a dar la organización, el avance y la organización del tiempo dentro de mi enseñanza. Número 3, los objetivos del maestro son esenciales para el mejor éxito de la tarea de enseñar a aprender. Yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Tengo que establecer objetivos que sean alcanzables, que sean medibles, claros y que pueda yo, hermanos, al final de la lección saber qué fue lo que logré. Entonces, los objetivos son importantes que nosotros sepamos qué vamos a alcanzar al momento de enseñar. En mi capacitación como maestro también debo de considerar el método del maestro y que se debe considerar que a veces se hace con poca variedad. Quiere decir que el maestro a veces llegamos a un problema donde abusamos del mismo método o de la misma técnica. El maestro tiene que ser capacitado en lo que es el trabajo educativo, el aspecto didáctico para conocer las herramientas están al alcance de él y que él puede ponerlas en práctica en el trabajo de enseñar. Amén. Su influencia. El maestro influye con su vida y la personalidad del maestro es una lección más poderosa que puede enseñar a sus estudiantes. Aunque sus palabras son poderosas, su ejemplo define lo que es y enseña más. Nosotros somos competentes, hermanos, porque el Señor nos hace competentes, así dice 2 de Corintios 3:5. Pero la unción del Espíritu Santo en el maestro le da la humildad para enseñar, le da la dirección en su enseñanza y de nada sirven los talentos, hermanos, si no estamos llenos por el poder del Espíritu Santo para poder ejercerlo dentro de la enseñanza cristiana. Así que como maestros cristianos debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder influenciar y poder enseñar a la vida de nuestros alumnos. Amén. Termino con esto. La conclusión. Sin duda el trabajo educativo dentro de la iglesia es primordial para su avance y es en la enseñanza donde se asienta el compromiso de la fe madura de cada creyente. El desarrollo del trabajo educativo asegura el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso Jesús mismo constituyó a unos entre los ministerios de la iglesia el de enseñar a los maestros, quienes tenemos la gran encomienda, la gran labor de instruir al pueblo en la palabra de Dios. Usted, maestro, puede realizar su ministerio eficazmente. Permita que el Espíritu Santo y su palabra forme y hagan usted y a través de usted la voluntad de Dios, para que así pueda transmitir en la vida de sus alumnos el mensaje de salvación y conducirlos por la vida cristiana. Dios lo llene con su espíritu, lo unja, lo capacite y pueda cumplir así el propósito de Dios de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, usted es algo importante dentro de la iglesia como maestro. Esta parte del ministerio que Dios dio a la iglesia
es de suma importancia y yo lo insto, lo motivo y le pido al Señor y al Espíritu Santo que lo dirija para que usted sea efectivo en la obra que Dios nos ha encomendado. Muchas gracias, hermanos. Disculpe que sea tan así, tan acarreado, pero me gustaría que el Señor siga bendiciéndoles y siga formándolos con esta hermosa temática que ya han empezado. Dios les bendiga esta noche.